Bueno, buenos días. Vamos a comenzar un capítulo más de qué está pasando en la convención. Deja que los constituyentes te cuenten. Hoy día estamos con Tatiana Urrutia. Ella es integrante de la Comisión 4 de Derechos Fundamentales. Ella hace parte de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Ese es el distrito 8. Tiene estudios de periodismo y administración pública. Es una de los miembros fundadores del Partido de Revolución Democrática. Ha sido parte de actividades sociales en Maipú, como la coordinadora Somos Marea, Movimientos Marca AC, Unidad Social, y coordinando el comando por el apruebo que Chile decida. Tatiana, yo me presento, yo soy Male Marín, soy de Imagina Chile, junto con una alianza con los municipios de Renca, Maipú, Quinta Normal, y Independencia. Estamos haciendo esta pedagogía desde hace ya un mes para explicarle a los vecinos y vecinas en un lenguaje simple, ciudadano, qué está pasando en la convención y cómo son las normas que se están siendo aprobadas y que están por ahora en el borrador del nuevo texto. Así que quería darte muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado venir. Yo quiero hacer un poquito de historia para comenzar. Quiero preguntarte, ¿por qué llegamos a este momento de la Constitución? ¿Por qué llegamos a este momento? ¿Y qué es una Constitución y por qué es tan importante la Constitución, una nueva Constitución? Gracias, Male, y gracias a todos por la invitación. Nos hicimos aquí un tiempo mientras concurre la convención, porque en todo el otro horario estamos en reuniones o durmiendo los ratos que nos quedan. Así que muy contenta. Nos hace harta falta llegar como a distintos espacios con estos lenguajes simples, sencillos, más prácticos y directos, pero la verdad es que entre los recursos humanos que poco hay para destinarlos a eso acá adentro, por eso se agradece mucho estos espacios. ¿Por qué llegamos? Bueno, yo creo que todos tenemos distintos motivos por los que creímos que ya no más abuso, ¿cierto? No más injusticia, algunos desde demandas masivas sobre educación, salud, pensiones, esta consideración de que una justicia no es lo mismo para unos que para otros, las diferencias claras y evidentes de cómo están hechas las reglas para las mujeres, y tantas cosas más, ¿cierto? Como demandas de niñeces, por ejemplo. ¿Cuál es el lugar que las niñas, niños y adolescentes ocupan en nuestra sociedad? Entonces, finalmente llegamos a este proceso constituyente porque vimos que había un letrero que recorrió muchos lugares, decía, son tantas, un improperio, que no sé qué es lo que estoy pidiendo. Y creo que esa demanda durante años, ya el 2011, el movimiento estudiantil pedía una nueva constitución porque se sabía que los cambios, las transformaciones dependían de la constitución. En el 2019 yo creo que ya se juntan todas estas batallas y el nudo crítico estaba en la constitución y se desata este proceso constituyente como una salida a ese conflicto social que permanece hoy día y que esperamos dar una respuesta. Entonces, ¿y por qué hablamos de todas estas demandas? Es porque la Constitución finalmente es aquella que pone los principios, las reglas, es el pacto social que se habla entre las mayorías donde se ponen de acuerdo cómo vamos a distribuir el poder, por ejemplo. ¿Cuánto poder va a tener el presidente? ¿Cómo se van a conformar? Por ejemplo, ¿qué poder van a tener los municipios? Hoy día sabemos que los municipios son meras administraciones. ¿Y cuánto nos hace falta que esos municipios tengan mucho más poder y ser gobiernos locales, por ejemplo? Ese tipo de cosas están definidas en una constitución. Las palabras que se utilizan en esa constitución también son súper importantes. Hoy día hay una vez mencionada la palabra mujer, y no es más que simbólico. Les aseguramos que la próxima constitución va a tener ahí la cancha mucho más pareja. Entonces, ese tipo de cosas son las que hoy día estamos discutiendo, tanto en términos técnicos para saber cuáles van a ser los efectos de las palabras que dijimos ahí, pero también en las palabras sencillas, en los lenguajes que hacen sentido. Hay hasta incluso palabras que se mencionan que no existían antes como en esta literatura jurídica, por así decirlo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, poniéndonos de acuerdo cuáles van a ser las reglas, los principios, con los que después
bueno, los próximos congresos van a tener que echarle mano a las leyes ahí para adaptarlo a esta constitución y poder tener leyes y un país más justo. Muchas gracias, Tatiana. Vamos a comenzar haciendo la ronda de preguntas y va a comenzar Pedro Pablo, que es de Independencia. Súper. Muchas gracias, Male. Muchas gracias, convencional Tatiana Urrutia, por acompañarnos hoy día. Le extiendo los saludos de nuestro alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. Saludar también a mis colegas de las municipalidades de Maipú, que no puedo estar hoy día presente, Adrián, Silvia de Renca, Ignacio de Quinta Normal y, por supuesto, Male Marín de Imagina Chile. Sabemos, convencional, que usted está en la Comisión de Seguridad, 4, de Derechos Fundamentales, ¿verdad? Y que han estado votaciones en el Pleno discutiendo distintos derechos como vivienda, educación, salud, trabajo, pensiones. Ya van más de 550 votaciones. Entonces, en ese sentido, queríamos preguntarle sobre el derecho a la seguridad social, para que nuestras vecinas y vecinos lo puedan entender un poquito mejor, qué implica esto, cómo se diferencia también de lo que tenemos hoy en día. Muchas gracias, Tatiana. Ya. Primero, hoy día, seguridad social, bueno, muchas veces nosotros lo asociamos a las pensiones, uno habla de pensiones en general, pero seguridad social es algo mucho más amplio, que es la forma en que nos ponemos de acuerdo para protegernos entre nosotros, para cuando hayan, por ejemplo, invalidez, para cuando sucedan tragedias muchas veces, como es la forma en que cubrimos nuestro... Ay, perdón, me perturbé, es que estaba escuchando algo también. Ya. Es la manera en que nos ponemos de acuerdo de cómo el Estado se va a hacer cargo, por ejemplo, de cubrir las necesidades cuando no podemos trabajar, por ejemplo. Cuando hay accidentes laborales. Y hoy día tenemos un debate súper interesante. El día viernes terminamos de votar el primer informe de derechos sociales, el informe de derechos sociales de la Comisión de Derechos Fundamentales. Es ahí donde llegamos a grandes acuerdos sobre cuáles van a ser estos lineamientos que le vamos a dar a Chile, a los próximos congresos, para que definan una política de seguridad social. En esta política definimos, entre otras cosas, que los principios fueran universales, eso quiere decir que todos puedan acceder a ella, que sean solidarias, eso quiere decir que también actuemos más como conjunto y no de esta manera hasta hoy día, que conocemos que cada uno se rasca con las propias uñas, como se dice, sino que también vamos cubriéndonos entre, por ejemplo, que exista la posibilidad de que entre generaciones se puedan cubrir o quienes tienen, por ejemplo, quienes acceden a trabajo remunerado, puedan ser solidarios con quienes no, que no quiere decir que no trabajen, por ejemplo, los cuidados. Y lo que definimos en la comisión era dar estos principios y generalidades y también como dejar cubierto que no hubieran más abusos a través de esto. Pero la verdad es que no entramos a profundizar en lo que es el sistema de pensiones, porque eso creemos que le toca a la ley. Son los próximos congresos o los próximos gobiernos los que van a tener que moldear este nuevo sistema de pensiones, que sin duda yo creo que tenemos clarísimo, no puede seguir existiendo la AFP, es una demanda yo creo que principal de las que nos trajo este proceso, pero lo que hacemos con esto es delinear estos principios, poner estos límites, pero también dejando la holgura para que los próximos gobiernos, depende también en los momentos que se vivan, puedan ir adaptándolo a aquello y mediante la discusión democrática. Entonces ahí como para aclarar que a veces yo creo que hay que ser súper sincero con la ciudadanía sobre las discusiones que se están dando y no decir que aquí vamos a entregarle a Chile un sistema de pensiones justas y dignas, sino que lo que estamos haciendo aquí es definiendo los parámetros para que eso suceda. Y quiero recordar esto porque es súper importante que la gente sepa que esto no basta solo con cambiar la Constitución, es un punto muy importante. Es probablemente lo que va a solucionar los problemas que hemos tenido para hacer cambios importantes durante las últimas décadas,
pero no es la solución. Entonces, con esto quiero recordar que es súper importante en las próximas elecciones, veamos bien cuáles son los proyectos políticos a que representan cada una de las personas que vamos a votar, porque hoy día lo que estamos haciendo es hacer estas reglas, nada, la Constitución cuando se cambie no va a cambiar inmediatamente todo, pero sí van a tener la oportunidad quienes estén a cargo de del Congreso, de los congresos, de la manera en que les entreguemos también esa conformación nueva, de poder construir este sistema de pensiones. Entonces, nosotros queremos acabar con los abusos, vamos a dar parámetros súper distintos a lo que hay hoy día, pero al igual que hoy día no vamos a dejar aquí implementado cuál es el sistema de pensión. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana. Sí, Hola. Sí. Bueno, yo soy de acá de la Municipalidad de Renca, te aprovecho de saludar en nombre del alcalde Claudio Castro. Y bueno, la Comisión de Derechos Fundamentales es una de las comisiones que más temas tienes para discutir, y dentro de estos está el derecho a la salud, que prontamente será discutido en el Pleno de la Convención Constitucional. Esta norma señala que toda persona tiene derecho a la salud y el bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Tatiana, la actual Constitución también habla de derecho a la salud. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre, considerando que obviamente la actual Constitución solo nos dice que el Estado garantiza únicamente el derecho a elegir afiliarse a un sistema público o privado de salud, con la propuesta o con las propuestas que están en este derecho como más grande, que es como el derecho a la salud? Ya, importante esto, el día 19 de abril es cuando el Pleno va a votar este informe, para que tomemos nota y estemos súper atentos, porque va a ser un día muy importante, tanto en los discursos que se den, porque ahí también se van a develar cuáles son los intereses de quienes estamos representando aquí dentro distintos sectores, y también estamos muy confiados en que ojalá salud, seguridad social, trabajo, tenemos acuerdos bien importantes que deberían empezar ya a pasar al borrador. En educación ahí tenemos algunos temas aún que conversar, así que probablemente se va a devolver y vamos a seguir en la comisión debatiendo al respecto. Sobre salud, lo que dijiste recién es súper importante, porque hoy día lo que la Constitución dice, que tenemos el derecho a elegir, ¿cierto? Y ahí estamos diciendo además que tiene que existir un sistema privado, porque si tengo el derecho a elegir entre el sistema público y privado, entonces tengo que asegurar que existen esos privados. Y hoy día, bueno, ya sabemos cómo termina esa historia, ¿no? Hoy día tenemos dos sistemas segregados, donde el sistema público, lamentablemente lo público está súper denigrado en este país, está a maltraer, el Estado no ha tenido un mandato tampoco para hacerse cargo del sistema público, y bueno, dejamos que el mercado haga de la suya, y hoy día tenemos... Para que voy a entrar en detalles, si todos quienes están mirando deben saber, sabemos lo que significa la atención pública en salud. La diferencia de lo que estamos haciendo nosotros es que estamos primero diciendo que hay un derecho a la salud, no a elegir, no a acceder, sino que hay un derecho a la salud. Pero también estamos creando aquí un sistema, estamos diciendo que va a existir un sistema de salud público, donde los privados también van a tener evidentemente poder participar, pero va a haber un sistema que engloba todo esto. Lo mismo que queremos hacer con educación, queremos un sistema que aborde todo y que vaya poniendo esas reglas para todos por igual. Y con esto esperamos también, evidentemente, que el sistema público también le vamos a dar principios, mandatos, para que tengan las leyes. Insistimos, es súper importante recalcar una y otra vez que todo lo escrito aquí tiene que ser implementado a través de leyes, puedan... el sistema público, hacerlo, robustecerlo, necesitamos que este sistema público tenga condiciones mínimas de dignidad. Y ahí, bueno, de este derecho son varios incisos que después quizás cuando estén aprobados sería bueno e interesante que pudiéramos hacer el análisis por cada uno de estos que están aprobados, porque hoy día son propuestas que llevamos al Pleno donde serán discutidas, y algunas de ellas, la que leyó Silvia recién, probablemente esperamos que pase inmediatamente a la Constitución, porque qué duda cabe que necesitamos una salud integral, y también contarles que hicimos especificamos, podría haber quedado hasta salud integral,
entendíamos que eso aborda todo, pero también quisimos dejar el guiño, por así decir, a la salud física y mental, porque sabemos que la salud mental es una demanda muy amplia hoy día. Hoy día se habla de un problema que tenemos con la salud mental en Chile. Antes era como estigma hablar de esto. Tenemos un presidente que ha reconocido además haber tenido problemas de salud mental, y eso yo creo que es súper bueno, y es súper bueno que el derecho a la salud parta reconociendo la importancia de esto, porque eso sin duda afecta en muchos otros ámbitos, no solo de la salud, sino que también en todas las otras dimensiones de la vida. Entonces lo que intentamos aquí es justamente, por ejemplo, a estos privados que participen de este sistema, es quitar el lucro. Aquí va a haber una reacción probablemente muy importante de quienes quieran seguir lucrando con los derechos sociales, pero ese tipo de cosas son las que queremos asegurar a través de la Constitución, para que este sistema sea más justo, y que no tengamos que depender finalmente del bolsillo de cada uno para saber si tenemos mayor o peor acceso a la salud. Muchas gracias, Tatiana, por tu respuesta. Bueno, acá Ignacio de Quinta Normal. Y de Quinta Normal, agradecer obviamente, reiterar los agradecimientos a los municipios de Renca, Independencia, Maipú, a Imagina Chile por la iniciativa de hacer estos webinars, y obviamente tu presencia, Tatiana, en este desafío no menor, que es transmitir lo que está pasando en la convención con un lenguaje ciudadano, para aportar a la información de nuestros vecinos y vecinas de nuestras comunas. Así que partir preguntándote y comentándote que esta semana sabemos que fue ingresada y también aprobada por primera vez en el debate constituyente el derecho al cuidado, que garantiza que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. Nos gustaría saber, y que nos pudieras explicar un poquito qué implicancias tendría este derecho cuando sea ya listo, que es cuando esté dispuesto en la Constitución, en la vida de las personas. ¿Qué implica el derecho al cuidado en este nuevo Chile? Ya. Hace un rato hablábamos, por ejemplo, de lo disparejo que es la cancha para las mujeres, y si bien esto es un derecho pensado para todas las personas, sin duda son las mujeres las que históricamente han cumplido con el rol de los cuidados. Cuando hablamos del derecho a ser cuidado, estamos diciendo desde que nacemos necesitamos ser cuidados, cuando nos enfermamos necesitamos ser cuidados, cuando tenemos accidentes, cuando ya llegamos a cierta edad también necesitamos ser cuidados. Entonces, primero el derecho a ser cuidados, y bueno, evidentemente también a poder cuidar a otros, porque ¿y quiénes son esos otros? ¿Quiénes son esas que ejercen en general esas labores de cuidado? Son las mujeres. Entonces, esta es una demanda y es una construcción que viene tanto de organizaciones, pero también del colectivo feminista, donde nos encontramos aproximadamente 50 mujeres acá dentro de la convención, y que estamos además generando normas en distintos ámbitos que sabemos necesitar la mirada feminista, la pincelada morada para que no quede nada afuera. Y esta es una de esas propuestas que se trabaja en conjunto con quienes hemos llegado aquí también. Es probablemente una de las cosas que yo más hablé en campaña con distintas mujeres, con mujeres que ya están criando su tercera generación, por ejemplo, y que toda la vida le han dicho que no han trabajado. Y esto significa el derecho al cuidado y también al reconocimiento del trabajo no remunerado. Esto viene también a reconocer que las mujeres somos y hemos sido el pilar fundamental de esta sociedad, porque uno hace las cosas en la casa. Muchas veces hay mujeres que deciden, o familias que deciden las mujeres cuidar a sus hijos, y muchas veces eso es considerado como que no hay trabajo. De hecho, esto, a propósito de cuando Pedro Pablo me preguntaba sobre el sistema de seguridad social, ahí también incluimos el reconocimiento del trabajo.
está súper ligado el cuidado al trabajo no remunerado, porque finalmente trabajamos no remunerado no solo en la casa, como en los quehaceres, sino que también muchas veces cuidando. ¿Quién no ha tenido a alguien que ha tenido que renunciar, por ejemplo, para cuidar a sus padres en tercera edad? Mujeres que hemos tenido que también renunciar muchas veces a ciertos trabajos porque nos toca, o porque la sociedad ha denominado que parece nosotras tenemos que hacer eso, y esperamos también avanzar también la norma se refiere a eso, a la corresponsabilidad, a que no tenga que ver con el género quien ejerce estas labores, pero hoy día la verdad es que esta norma o este derecho es principalmente a las mujeres a quienes nos afecta, nos atañe directamente. Y como decía recién, yo creo que es una de las cosas que más hablamos en las ferias con las señoras cuando andaban comprando las cosas para hacerle las comidas a sus nietas, por ejemplo, y les decíamos, pucha, es que nosotros queremos ir a consagrar la Constitución, que es lo que ha hecho toda su vida, que crió a sus hijos, que crió a sus nietos, que están criando muchas veces a sus bisnietos, y que están desde las 6 de la mañana preparando desayunos, planchando, teniendo la casa limpia, cuando vuelven de los trabajos o de las escuelas, tener como también condiciones en esa casa, eso es trabajo. Y es increíble como muchas de esas mujeres nunca les habían dicho que lo que habían hecho era trabajo. Y ellas todas decían, sí, ¿cierto? Sí. Y creo que esa es una demanda súper importante que a lo mejor no está dentro de la demanda de educación, salud, pensiones, que se habla, pero que afectan finalmente todo este tipo de cosas. Afectan la salud, afectan nuestras pensiones, afectan todas las otras aristas de la vida, así que es una norma bien bonita además. Yo me emocioné mucho cuando me tocó aprobar este sistema nacional, porque queremos que haya un sistema nacional y que el Estado sea el que provea las condiciones para que estos cuidados no sean ya de manera precaria, sino que vamos de a poco caminando hacia una sociedad más responsable, una sociedad corresponsable con estos cuidados, y un rol fundamental del Estado que hoy día no tendría de dónde agarrarse, sino que existiera esta norma que queremos también que constitucionalizada. Muchas gracias, Tatiana. Ay, disculpe, me quedé sin audio. Bueno, le toca ahora, vuelve a Pedro Pablo. ¿Te toca a ti o a Silvia? Silvia. Silvia, perdón, Silvia. Sí, Tatiana, bueno, las encuestas son un arma de doble filo y obviamente no siempre hay que confiarse de lo que nos puedan decir. Pero la semana pasada salió una noticia de Cadem en donde decía que un 44% de la muestra que ellos realizaron decía que que la opción del rechazo iba tomando fuerza, y sabemos también que varios grupos apoyan el rechazo. ¿Cómo crees que podemos revertir esta situación? Considerando que igual hay harta desinformación y no me acuerdo bien cuánta era la cifra, pero había como un 55% de noticias falsas en torno a lo que se estaba debatiendo en la Convención Constitucional. ¿Cuál crees que es el desafío respecto a eso? Aquí yo voy a tirar la pelota a los presentes. Creo que quienes tienen hoy día herramientas de información, es súper importante que lo hagan como de manera urgente, de encontrar maneras de pedagogizar lo que está sucediendo. Nosotros nos gustaría mucho, a mí me encantaría, por ejemplo, todos los días sentarme al final del día y explicarle a mis amigos, hacer videos, difundir, pero la verdad es que estamos terminando en horarios que son 1 o 2 de la mañana, muchas veces en reuniones, y nuestros equipos están igual de reventados que nosotros, entonces un poco yo a todo el mundo le digo, a mí me tocó en algún momento trabajar en el Congreso, y lo que sucede aquí es probablemente lo que le toma acá al Congreso 1 mes y medio en ponerse de acuerdo a ciertas cosas que nosotros necesitamos a veces ponernos en horas. Entonces, esto lo digo porque es tan complejo explicar cómo sucede acá adentro, porque sucede tan rápido además,
Las dinámicas políticas que ocurren aquí no son las conocidas ni en el Congreso, ni en las municipalidades, entonces incluso para el mundo que conoce de política y que está metido en la política, no es tan fácil de digerir y entender cómo se toman las decisiones acá adentro. Entonces, partir reconociendo que es algo súper distinto, hay dinámicas además por la conformación de este órgano, que son distintas. Sabemos ese 50% de mujeres, eso ya cambia mucho la dinámica de relaciones internas. Hay una parte importante de independientes, esto es importante saberlo porque cambia todas las lógicas de acuerdos y de poder que hay acá adentro y son difíciles de transmitir. Pero por otro lado, también tenemos, como decía Silvia, los números que leyó, nosotros sabemos que está lleno de noticias falsas y no es solamente como por bots. Hay convencionales aquí que hacen una trampa ponen una norma, por ejemplo, que habla de terrorismo cuando estamos hablando, no sé, de salud. Solo para que la votemos en contra porque no tiene nada que ver con la discusión y después se graba ese video, sale un convencional diciendo que la convención está a favor del terrorismo y eso se echa a andar. Hay convencionales que han sido incluso castigados por acá por el Comité de Ética por hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿quiénes son las personas que están hablando de esta manera de la convención? Son las personas que representan un sector que además hizo campaña por el rechazo y que además las normas que presentan aquí son pedacitos de la Constitución del 80. Entonces son las personas que quieren hoy día que quede todo igual. Ahora, es cierto que nosotros tenemos, dadas las condiciones materiales que tenemos de trabajo, nos ha costado muchas veces, o estas mismas condiciones que les mencioné antes, en llegar a acuerdos. Y muchas veces la dinámica no se entiende, que en ciertas comisiones se aprueben cosas que a lo mejor no son de tal sentido común, pero muchas veces se decide también que sea el Pleno, o sea, los 103, que definan democráticamente si eso es algo que debería ir en Constitución o que es una discusión, por ejemplo, que queremos que se den luego a través del legislador. Eso sucede harto y muchas veces eso se agarra para demonizar lo que se está diciendo. Lo que es importante que transmitamos es que aquí estamos abiertos a discutir todos los temas. Aquí no hay temas vetados. Aquí cada convencional tiene el derecho a poner en la mesa la propuesta que crea necesaria. Por ejemplo, cuando estábamos discutiendo la ley de identidad, una convencional puso la propuesta que si existía ese derecho no fuera ocupado antes de los 18 años, o que este derecho, por ejemplo, no requiriera recursos públicos. O sea, como que dijéramos, ya, estos derechos de identidad, o sea, todo lo que eso significa, y son cosas que por lo menos para nosotros, nuestros sectores, son aberraciones, pero tuvieron la oportunidad de hacerlo y ponerlo en la mesa. Y ese tipo de cosas, entonces dejarlo claro, aquí no hay temas vetados, las discusiones en la comisión es el primer filtro, y muchas veces se decide llevar al pleno, y el pleno yo, según mi consideración, ha sido súper sabio, como poniendo posturas muy centradas en cuanto a lo que significa esta casa de todos que queremos construir. Y nada, pues no nos queda más que pedirle ayuda a ustedes, pedirles ayuda a quienes estén a no creer las primeras noticias, los medios, los grandes medios, pertenecen a un cierto sector político, no es cierto que no tengan tendencia. Hay líneas editoriales que tienen también un mandato de aportar a esta desinformación. Entonces el mandato es a seguir estos municipios, por ejemplo, que están transmitiendo lo que va pasando, contexto factual, contexto, la neta, momento constituyente, son en redes sociales, son informativos que además se dedican a desmentir fake news. Y nada, pues mandarnos hartos ánimos porque a veces este ataque se busca que sea también moral. Yo creo que a veces nos aburrimos, nos cansa leer, ver en las portadas de los diarios convencionales mintiendo sobre lo que queremos decir, aseverando cosas que no son ciertas, diciendo que están aprobadas, por ejemplo, que les van a expropiar los fondos de pensión de las personas, y eso genera un gran revuelo, y eso automáticamente, obvio, que hace, la gente está ocupada trabajando en sistemas de transporte terrible y les llegan unos WhatsApp diciendo eso y nada, pues la invitación es a no creer eso, a informarse. En chileconvención.cl también constantemente se está viendo lo que
que se está haciendo acá, contacte a su convencional favorito, pregúntele directamente qué es lo que ya está aprobado, en qué van las discusiones, y un poquito es eso, hacer todos uno solo, es a que nos ayuden aquí a difundir lo que realmente está sucediendo, y esperar también a ver lo que está aprobado antes de ejercer estos juicios que a veces son tan destemplados, que se entiende. La clase política en general no ha sabido responder, me carga decir la clase política, pero no ha sabido responder, y obviamente hay una demanda desesperada porque demos solución pronto a los conflictos por los que llegamos aquí, pero ya queda poquito, quedan en las últimas semanas, el 29 de abril, las comisiones dejan de funcionar y ya se abren otros procesos, pero ya vamos a tener claridad de lo que los 2/3 de esta convención son las líneas de lo que quieren decir. Y ahí recién podemos empezar a interpretar, podemos empezar a decir qué significa en concreto cada una de las cosas aprobadas, y yo suelo decir que la mayoría de quienes están aquí llegamos aquí con demandas de un Chile más justo, y para eso es lo que estamos trabajando, a pesar de las campañas del terror, a pesar de las condiciones materiales precarias en las que estamos. Yo creo que vamos a salir bien con ahí una propuesta para que Chile el 4 de septiembre la pueda aprobar. Gracias, Tatiana. Gracias. Yo creo que, bueno, voy a hablar por el resto de mis compañeras y compañeros. Absolutamente recogemos la pelota, ¿no?, de este desafío que tenemos, el rol en el que hemos estado muy involucrados en el municipio. Y a propósito de algunas de las cosas que comentabas sobre ciertas minorías en la convención que han instalado ciertas ideas de cómo se lleva esta discusión, quisiera preguntar sobre cómo se llega a los acuerdos en la convención, cómo es el diálogo dentro de la comisión, después en el pleno, porque hay sectores que dicen que les pasa máquina en el fondo, que a lo mejor no están tan acostumbrados al diálogo democrático. Entonces nos gustaría que nos pudieras contar un poquito sobre cómo se producen estas conversaciones dentro de la convención, por favor. Estas cosas son súper entretenidas porque poco se ven. No, pero es importante, por ejemplo, yo les voy a contar sobre la Comisión de Derechos Fundamentales, porque de las otras sé lo que me cuentan mis compañeros muy rápido en los tiempos que tenemos ahí en los pasillos, pero la Comisión de Derechos Fundamentales, por ejemplo, está conformada por 33 personas. De ellas, bueno, somos de distintos sectores. Yo soy del Frente Amplio, junto a 3 compañeras más, somos la representación de nuestro colectivo en esta comisión, y así está conformada por 4 o 5 personas cada uno de los colectivos. Lo primero que hacemos cuando llegamos, por ejemplo, nosotros como Frente Amplio trabajamos una norma de educación, ¿cierto? Llegamos y nos juntamos con los distintos colectivos y decimos, bueno, estas son más o menos las líneas que nosotros queremos, y esto muchas veces sucede en el pleno, donde damos muchas veces esos espacios, son poquitos los tiempos que tenemos para hablar en comparación, por ejemplo, en el Congreso, porque tenemos poquito tiempo. Entonces hemos ido, y hay algo cierto que se aprovechan los sectores que acusan de falta de diálogo, que los tiempos de las palabras en pleno los hemos ido recortando, porque si no, podemos gastar mucho tiempo contando como discursos, hablando, debatiendo, y no vamos a tener tiempo de ponernos de acuerdo y de llegar a votar. Entonces, esos tiempos sí se han ido recortando, pero es como un método de supervivencia. Finalmente queremos tener un texto y no quedarnos debatiendo y quedar con un catálogo de derechos a media. Entonces, dejar claro que eso ha sucedido, pero es por ese motivo. Y además que, bueno, esos mismos sectores, cuando ocupan la palabra, incluso hablan para referirse a los temas políticos contingentes, a insultar muchas veces las ideas de los demás, que, insisto, yo creo que aquí todos tenemos el derecho de traer nuestras ideas, y se ganarán, se rebatirán con argumentos, pero bueno, hemos recibido básicamente insultos, con garabatos, tal cual dicho. O sea, que nuestra comisión es bien intensa en la dinámica. Pero para llegar a acuerdos, nosotros lo que primero hacemos es presentar a través de las instancias formales las propuestas que hemos trabajado, y luego de esas llegan todas las propuestas y las leemos.
nos ponemos de acuerdo decimos, ya, nos llega un comparado que son cientos de hojas con las propuestas de los distintos grupos, o de personas también. Aquí cada convencional, por ejemplo, podría presentar una idea distinta. La idea de trabajar en colectivo es justamente empezar como a ahorrarnos que los 153 lleguemos con ideas, sino que más bien con colectivos, y que entre colectivos también se pongan de acuerdo para llegar con ideas un poco más ya digeridas, discutirlas con todos. En general lo que hacemos es, se presentan en estas palabras, hablamos, nos contamos entre los 33 convencionales de qué se trata esta propuesta, qué busca, cuál es el origen, qué esperamos se logre acordar con los demás sectores. Y luego de eso, bueno, uno busca generalmente conversar con las personas que tienen más afinidad en ciertas cosas. Yo no voy a ir a hablar sobre la demanda de las mujeres con sectores que han rechazado constantemente los derechos de las mujeres, y que sus propuestas son básicamente decir que las mujeres no tengamos privilegios, como ese es el texto que proponen para la norma constitucional. O sea, quieren que digan que las mujeres no tengamos privilegio, entendiendo, creo a mi entender, o mi análisis político, algo súper distinto a lo que estamos proponiendo. Entonces, probablemente es a veces difícil llegar a diálogo con ellos, y uno se pone de acuerdo con los sectores que cree que vienen aquí por las transformaciones, y eso son reuniones que suceden aquí mismo en el Congreso. Por ejemplo, yo pedí una salita ahora para venir a conversar con ustedes. En esta misma sala muchas veces nos juntamos. No es fácil tomar acuerdo. Si bien el sector progresista quiere algo igual y que vamos a ir afuera y decir lo mismo, en la forma, en los tiempos, en los límites, en las palabras que usamos, no es fácil. Y eso nos toca muchas horas. En general lo que hacemos es pedirles a los asesores también que mastiquen las ideas aquí. El rol de los asesores es fundamental, porque a veces nosotros, mientras estamos dando las discusiones en el hemiciclo, en la comisión, ellos están al mismo tiempo leyendo las propuestas, nos dicen, mira, aquí este grupo opina lo mismo que nosotros en esto, o hay una pequeña diferencia respecto a esta palabra, y llegamos a estas reuniones, empezamos a conversar, hay temas que tenemos conjuntos, elegimos cuáles textos creemos son los más adecuados, por ejemplo, para empezar decimos, ya, vamos a usar este texto base. Lo que pasó con la norma Cera Ley, por ejemplo. Llegaron distintas propuestas sobre derechos sexuales y reproductivos, se eligió una norma base porque creíamos que era la mejor como estructura para empezar a trabajar, pero se empezaron a rechazar todas las otras normas, pero no porque no estuviéramos de acuerdo con lo que decían, sino que dijimos, este es el texto donde nosotros vamos a ir trabajando, y después entre todos empezamos a generar estas indicaciones, se llaman, que es para corregir ese texto. Entonces construimos este texto, los vamos reemplazando, esta única norma llega luego al pleno, y empezamos a rechazar todas las demás, a pesar de las mismas propias. Por ejemplo, yo he firmado normas que después decido votarlas en contra porque llegamos a un acuerdo donde construimos algo entre todas y todos que creemos que es lo mejor. Entonces, y así vamos avanzando en las distintas etapas. Luego de que la comisión toma decisiones por mayoría simple, eso quiere decir el 50% más uno, eso pasa en un informe que llega luego al pleno de la convención, que son estos 154 integrantes, donde tenemos que votar. Y se vota inciso por inciso, esto es como parrafito por parrafito. Y es ahí donde algunas normas logran los consensos y pasan directamente al borrador, y otras que depende de la cantidad de aprobaciones, por ejemplo, que tenga, se devuelven a la comisión, porque muchas veces decimos, esta palabra está pasada, esos son como menos los argumentos que nosotros, el lenguaje que nosotros utilizamos, como, no, esto está pasado, esto debería ser ley, a esto le falta para tener mayor claridad respecto a lo que se refiere, y se devuelve a la comisión. Hay otras que simplemente llegan y tienen una cantidad de votos tan mínima que se desechan del debate. Es como, esto no tiene que ver, no debería ser en la Constitución, y si una mayoría muy amplia decide eso, esa norma no vuelve a la comisión y ya no se vuelve a debatir de ese tema. Eso ha pasado muy pocas veces, pero también es algo legítimo. Entonces, la comisión vuelve a recibir esto, se llaman informes de reemplazo, donde vuelven a debatir y dicen, bueno, lo que acordamos aquí parece que no le hace sentido a la convención completa, y empezamos a ver cómo eso se corrige, se modifica, y con la apuesta también, esto es como súper emocionante, yo se los cuento así como, súper relajado, pero estamos así como, ya, ahora esta sí les tiene que gustar, porque tenemos, y eso significa que cada uno, por ejemplo, yo les conté,
Nosotros somos 4 derechos fundamentales del Frente Amplio, pero nosotros somos 17. Entonces nosotros tenemos que volver y decir como al colectivo, oye, ahora necesitamos el apoyo de todos y cada uno de los grupos hace este ejercicio en sus colectivos, porque necesitamos que esos 103 votos estén. Y eso se construye de esa manera. Dentro de las comisiones recogemos los aportes de los distintos colectivos y a veces no nos gustaría tocarla más porque a nosotros los de los derechos fundamentales nos gustaba mucho esa norma, pero si no logró el consenso, entonces hay que abrirse a hacer las modificaciones para que esas normas alcancen los 2/3. Y ahí van nuevamente al pleno y otra vez estamos con el nerviosismo de si va a resultar o no. Muchas veces creemos que puede pasar y a veces falta un voto, o a veces nos sorprendemos el mismo día que habían grupos que no les gustaba y que no lo habían dicho, entonces estamos ahí con el colon a 2 manos, como se dice, viendo si es que este trabajo que hemos hecho finalmente le parece a la mayoría de los 2/3 que es el número de votos que necesitamos para que estas normas pasen. A veces pasan a la primera, a veces pasan a una segunda oportunidad y la tercera ya es la vencida. Si no pasa en eso, queda descartado del debate constitucional, así que procuramos en general que cuando sabemos algo no va a concurrir con los 103 votos, es también cuidar la cantidad de votos para que vuelva y no perdamos esa discusión que en general creemos importante estén ahí. El 90% de las discusiones que damos creemos que es importante tener la nueva constitución. Esa es más o menos la dinámica. Súper, muchas gracias, Tatiana. Sí, oye, gracias, Tatiana. Vamos a pasar a la última pregunta de nuestro webinar. Como nos comentabas tú, nos damos cuenta que ha sido una tarea muy titánica el sacar este proceso adelante, y ya vamos viendo que estamos ya en las últimas etapas para la redacción de este proyecto de constitución. Entonces, a raíz de eso también, y en base a lo que tú comentabas anteriormente, ¿qué va a pasar cuando este proyecto de constitución ya esté redactado? ¿Y cuál va a ser el rol? ¿Y cuál va a ser la principal tarea de los constituyentes? Pensando en el plebiscito de salida, sobre todo con lo que tú comentabas, de que la lucha comunicacional, por lo menos en redes sociales, ya está totalmente desatada, pero por sobre todo nos hemos dado cuenta, las experiencias municipales, que la gran batalla de información tiene que estar en el territorio, tiene que estar de cara a los vecinos, comentando, hablando, divulgando este proyecto de constitución que ustedes han terminado. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con este proyecto cuando ya haya sido redactado? Y por cierto, ¿cuál va a ser la labor de ustedes, los constituyentes, en la divulgación y información de este proyecto a la ciudadanía? Ya, a ver, 2 cosas. Como les decía hace un rato, el 29 de abril se termina de funcionar las comisiones. Luego de eso quiere decir que ya los textos debieron ir, volver y todo esto que les conté ya deberían estar aprobados. No, mentira, el 29 funcionan las comisiones y los días siguientes, la semana siguiente, ya como los últimos plenos para aprobar esas normas. Luego de eso, el 17 de mayo comienza a funcionar la comisión de armonización. Eso quiere decir que es esta comisión que va a tomar todos los textos y va a tratar de hacer compatible tanto en términos de lenguaje, en posicionar, por ejemplo, temas de educación han salido en todos lados. Se aprobó una norma sobre educar, por ejemplo, con empatía hacia los seres sintientes, animales, y ese tipo de cosas, o por ejemplo en naturaleza tenemos muchas iniciativas que hablan de educación en el ámbito medioambiental. Pero claro, necesitamos, por ejemplo, decir ya, toda la educación va a ir en un capítulo de educación donde nos vamos a hacer referencia a sus principios, sus mandatos, y probablemente va a tener que ir todo hacia allá. Hay normas que a veces uno aprueba y dice, pero es igual a esta parte chiquitita de esa norma, es igual a la norma que aprobamos no sé qué. Y muchas veces, a pesar de que tratamos de detectar eso antes, bueno, uno dice ya, armonización. Hay un sticker que usamos harto, como decimos ya, eso lo va a resolver armonización. La idea es de aquí, o por ejemplo, algunos párrafos empiezan, el Estado asegura, el otro dice, la Constitución asegura.
La idea es que sea un texto armónico y que todos empiecen más o menos igual, que utilicen las mismas palabras, por ejemplo, para referirse a algo que a veces uno puede, en una comisión se trata de una manera, en otro de otra, y la idea es que esta comisión de armonización haga este texto congruente, saque las cosas que están duplicadas, pero todas esas modificaciones finalmente también van a tener que votarse, finalmente. O sea, no tienen un poder por sobre los otros convencionales, sino que van a trabajar en esta nueva articulación y van a llevarla al pleno para hacer esas modificaciones. Ahí entre medio se van a ir enterando que probablemente existan algunas instancias en particular, porque hay unas normas que se llaman transitorias, que son cómo se implementa lo que digamos, porque aquí vamos a establecer las reglas para las próximas décadas, pero esto tiene que ir implementándose de cierta manera. Entonces, estas normas se llaman transitorias, y eso también hoy día, dado los tiempos, estamos en un análisis, les estoy adelantando un poquito, esas discusiones se vienen las próximas semanas, quizá haya un grupo en particular que se dedique a mirar esto en paralelo a las comisiones transitorias, porque aquí a lo mejor todos decíamos ya después del 29 de abril nos vamos a los territorios a conversar con la gente, pero también nos demanda poder afinar muy bien el texto, que todo lo que demandatemos también sea muy, muy riguroso en cómo implementar, que esto cumpla con las demandas, pero que también genere una estabilidad a este país que sabemos súper necesario. Entonces, que el texto sea congruente, que cuente con estas reglas, son las cosas que vamos a estar ocupados después del 29 de abril. Y también nosotros suspendimos lamentablemente las semanas territoriales en los últimos meses, que les hemos hecho mucho de menos. Para algunos de nosotros era súper rico llegar allá, uno llega como con el feedback de las personas, como además uno le alimenta, también viene como de esa política territorial. Lamentamos mucho no haber tenido esos espacios, pero bueno, necesitábamos poner el foco en escribir este texto. Pero también a partir de mayo empiezan estas semanas territoriales, entonces cada convencional tiene el mandato de volver a sus distritos y ejercer estas semanas territoriales. Eso quiere decir dar cuenta de lo que se escribió. Ya vamos a tener ahí la tarea de contar y de traducir qué significan estas normas, ¿no? También de hacer que se lea este texto. Ahí también el rol de las municipalidades va a ser importante, de cómo a través, ojalá, de los servicios públicos incluso se esté informando de lo que está pasando, de lo que finalmente le estamos proponiendo a Chile. Así que nada, pues estamos esperando con hartas ansias el 4 de julio. Nosotros tenemos que presentar este texto ya, versión final. Vamos a mandar el último correo con la versión final y el día 5 de julio esta convención deja de existir y bueno, tenemos 2 meses para hacer campaña por el apruebo. Yo no tengo dudas de que el texto constitucional que salga hoy día de ninguna manera puede ser peor que la actual constitución, porque está siendo debatida por un órgano democrático. Ya tenemos cosas aprobadas que van a hacer que este Chile se comprenda de una manera muy distinta, mucho más justa. Así que nos estaremos viendo en campaña a partir del 5 de julio, una campaña para el apruebo, una campaña de información sobre estas demandas y evidentemente también combatiendo la contracampaña que sabemos que va a invertir muchísimos recursos, ya lo vemos hoy día, va a estar acaparando portadas de diario, grandes medios de comunicación, y bueno, en los territorios donde vamos a dar vuelta ese tipo de desinformaciones, porque ya Chile no aguantó más el 2019 y yo dudo que estas campañas lleguen a puerto este año. Muchas gracias, Tatiana. Seguramente nos vamos a encontrar en estas campañas haciendo pedagogía, informando, para que las personas voten informadas en este plebiscito. Así que muchísimas gracias, Pedro, Ignacio, Silvia, muchísimas gracias. Nada, quería saber si uno de ustedes quería despedirse, decirle algo más a Tatiana. Y nada, por mi parte, por Imagina Chile, te agradecemos muchísimo, Tatiana. Me quedaron muchísimas preguntas, pero será en otra oportunidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por mi parte, solo agradecer, Tatiana, este espacio que nos pudiste dar.
Creemos que es súper importante seguir informando, así que solo agradecimientos, creo que de parte de todos los municipios constituyentes que hemos estado trabajando con Imagina Chile, así que solo gratitudes. Muchas gracias, nos vemos. Muchas Nos vemos. gracias, estamos en contacto. Gracias, Seguro. Tatiana. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, muchísimas gracias.